Profesor, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los principios bíblicos presentados en el Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. Para dar inicio, vamos a hacer una breve introducción cuando dice que en el Sermón del Monte, que se registra en Mateo capítulo 5, constituye una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesucristo. Dentro de este texto, vamos a tocar sobre el carácter del verdadero discípulo o cristiano, ¿no? También vamos a tocar la vida que agrada a Dios y dentro de ellos los principios vigentes para la vida cotidiana. Y estos 5 principios que vamos a analizar son la humildad espiritual, la sensibilidad ante el pecado, la mansedumbre, hambre de justicia y la misericordia. Le pase a mi compañero. Amén. La humildad espiritual es uno de los principios muy fundamentales en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la pobreza del espíritu es la actitud humilde de reconocer la necesidad y la dependencia de Dios. Un pobre en espíritu son aquellos que se han convencido de su pobreza espiritual, el orgullo ha sido quebrantado, son aquellos que tienen el corazón contrito y tiemblan ante la palabra del Señor. Como dice en Isaías capítulo 66, verso 2, Isaías 57, verso 15, y sobre todo, nada espera de uno mismo, sino todo dependemos de Dios. El apóstol Pablo expresó esto allá en Romanos 7:24, cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Reconociendo que por naturaleza el hombre es malo, pero Dios es el que nos ayuda en estas cosas. Por eso uno siempre vive necesitado y sediento del amor y del poder de Dios. Paso a mi compañero. En esta parte me tocó a mí la sensibilidad ante el pecado. Principio bíblico, el sentir sincero de dolor por el pecado de la humanidad toca el corazón de Dios para perdonar y traer consolación. Es el texto bíblico, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Este versículo se refiere al dolor por el pecado y al deseo de cambiar. En la vida diaria, este principio se aplica cuando una persona reconoce que ha actuado mal, pide perdón y se esfuerza por mejorar su conducta. Cuando vemos en la parte bíblica, hablando del publicano, cuando pues Jesús refiere, este hombre pues se humilló, se postró y pidió misericordia, piedad a Dios, aunque uno no se siente digno. Es un ejemplo muy precioso ver, y como bien dice en San Juan 1, primera de Juan 1:9, confirma que Dios perdona y restaura a quienes confiesan sus pecados. Dejo esta parte a mi compañero. Dios le bendiga, compañeros. En esta parte de la Biblia también se habla de la mansedumbre, que es un principio bíblico donde dice la mansedumbre es el carácter del creyente, sometido a la voluntad del gran Dios. Dice la palabra en San Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son promesas de nuestro gran Dios que hablan de la mansedumbre en este libro de San Mateo. También toda la Biblia habla de la mansedumbre, que tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Él fue manso, como dice acá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Son palabras que salieron del corazón de Dios para bendición de la iglesia, del pueblo, ¿no? Para poder cumplir y ser bendecido de parte de nuestro gran Dios. Dios le bendiga. Amén. El cuarto principio, vemos acá, hambre y sed de justicia. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Este principio bíblico
nos enseña o implica, desea vivir correctamente delante de Dios en la vida diaria. Esto refleja cuando una persona elige hacer lo correcto, aunque nadie le esté observando. Por ejemplo, es decir, la verdad, actuar con honestidad, rechazar y practicar las prácticas incorrectas. Son maneras de aplicar este principio en nuestra vida. Por ejemplo, Miqueas 6:8 nos enseña que Dios desea que vivamos con justicia y con humildad. Paso a mi compañero. Hablando de la misericordia, ¿no? Principio bíblico, la práctica constante de la misericordia refleja el carácter de Dios y dispone al creyente también a recibir su misericordia. Dice el pasaje: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Este principio se vive cuando una persona perdona, ayuda y muestra compasión. En la vida cotidiana esto se aplica al ayudar a alguien necesitado, perdonar a quien nos ha ofendido o tratar con paciencia a quienes fallan. Muy importante también ver que cuando Abraham le dice al rico que, habiendo recibido todos sus bienes en la tierra, sin embargo este hombre no es que por rico se fue al infierno, sino que no obró en misericordia para con Lázaro. Y lamentablemente pues vemos el resultado, a dónde llegó a parar el rico y dónde estuvo también el pobre Lázaro. Efesios dice 4:32 nos exhorta a ser misericordiosos y perdonándonos como Cristo nos perdonó. Dejo en esta parte a mi compañera. Amén. Para concluir, en el Sermón del Monte nos recuerda que seguir a Cristo implica vivir con humildad, con misericordia y con justicia. Estas enseñanzas no solo transforman nuestra vida personal, sino que también contribuyen a una sociedad más justa, pacífica y solidaria. Y también a vivir conforme a estos principios que le agrada a Dios. También podemos decir que esto contribuye a una convivencia más pacífica, ¿no? Y que si nosotros practicamos las bienaventuranzas, seremos cristianos de buen testimonio que nos ayuden a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Muchas gracias. Dios los bendiga.